Seguimos con más noticias aquí en el canal de la producción. Y ya estamos en línea con el economista y diplomático de carrera, el señor Rubén Ramírez Lescano, para hablar acerca de la inflación y estos últimos números que se han dado a conocer. En atención a esto, ya algunos plantean de que podría darse una situación que podría complicar aún más este proceso de recuperación en este escenario bastante complejo. Señor Rubén, ¿cómo está? Muy buenos días, Edgar. Un placer de estar con toda la audiencia de Canal Pro. De hecho, también nosotros agradecidos por este tipo de entrevistas en atención también a su tiempo y por sobre todo esto nos permite a nosotros interpretar la situación que se tiene en este momento, en este proceso de recuperación, digo, porque damos seguimiento constantemente a las iniciativas, tanto del sector público, el sector privado en este proceso de recuperación. Pero paralelamente tenemos que hablar de la deuda, tenemos que hablar de la inflación y de estos números que se dan a conocer. ¿Qué opinión tiene al respecto acerca de la deuda pública y si esto supone un riesgo nuevamente o no, o si podría complicarse aún más el panorama? La deuda pública está alcanzando hitos sin precedentes y obviamente la preocupación se fundamenta en que al mes de marzo, todavía no tengo las cifras de abril, pero al mes de marzo alcanzaba la deuda externa prácticamente el 35% del Producto Interno Bruto. Esto representa unos 14.000 millones de dólares, con una composición de unos 5.600 millones de dólares de multilaterales y el resto en bonos externos, y que obviamente con la subida de las tasas de interés va a impactar. De hecho, eh, en el primer cuatrimestre, perdón, de este año, el 14,4% de los recursos presupuestarios fueron destinados a pago de intereses. También tenemos que considerar, Edgar, la deuda interna que alcanza los 1.900 millones de dólares. Estos son 560 millones de dólares de capitalización del Banco Central, más unos 1.250 millones de dólares de emisión de bonos al interior. Sumado deuda externa y deuda interna, estamos superando el 40% del Producto Interno Bruto en deudas. Cuando hablamos de este aumento, ¿en qué nivel podamos decir en porcentaje estamos en lo que hace a nivel de endeudamiento y qué brecha tenemos, qué margen todavía se puede manejar? Yo creo que estamos al límite del margen recomendado. Obviamente, si observamos que el gasto que se produjo durante en lo que va del año, exactamente el déficit fiscal, que es de 0,7%, unos 321 millones de dólares, ha sido destinado a inversión pública. De manera que allí el desafío está justamente en el ajuste de la calidad y mejora de la calidad del gasto, y que obviamente en un escenario de alta inflación, de caída del crecimiento, el Banco Central ha previsto en su revisión del crecimiento prácticamente negativo para este año. Se proyecta una caída del sector agrícola del 14% del PIB. Se produce una caída del consumo de gobierno y obviamente el crecimiento del sector manufactura, de construcción, del área de servicios son los que impulsarían hasta alcanzar un 0,2% positivo para este año, con lo cual se habla en muchos mercados internacionales de esta inflación. Es un fenómeno global, pero a nivel local deja muy poco margen de maniobra fiscal al Estado, al gobierno central, para poder generar mayor inversión. Y obviamente el problema del endeudamiento externo está relacionado con la capacidad de pago del Estado paraguayo. Si bien hay una oferta generosa del crédito, el incremento de las tasas va a ser muy complejo, el pago de la deuda. Y cuando nos endeudamos para pagar intereses y servicios de deuda, allí estamos en una situación muy compleja. Estamos hablando de una
situación que sin duda compromete a un futuro próximo a nuestra economía en torno a esto que manifiesta que se podría convertir en una espiral en donde se complicaría aún más, si bien algunos hablan de los beneficios a corto plazo, pero deberíamos de mirar un poco más allá. La semana pasada la Reserva Federal elevó las tasas y con ello tenemos una gran inestabilidad y volatilidad en el mercado financiero internacional. Las tasas subieron del 4% al 8% a nivel internacional. Esta es una señal verdaderamente preocupante para los países que deseen endeudarse en el mercado financiero internacional y obviamente la mayoría de los bancos centrales frente a este impacto de la inflación derivado de las medidas COVID y de la guerra de Rusia y Ucrania, que altera todos los escenarios previsibles, hacen de que estemos en condiciones muy complejas para endeudarnos. Endeudarnos, ¿por qué? Porque el endeudamiento cada vez va a ser más caro. Esto afecta a los estados, afecta a su capacidad de pago y obviamente pensar en un reperfilamiento o una reestructuración de la deuda con estas tasas de interés mucho más altas que vamos a tener en el mercado internacional, hacen muy compleja la reestructuración y por lo tanto un horizonte de estabilidad financiera. Por lo tanto, lo más recomendable es no seguir endeudando a la nación. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿justifica o no este endeudamiento en atención a lo que se espera en este proceso de recuperación? Y por mencionar solamente un punto, se hacía mención inclusive de obras que si bien son emblemáticas podrían tener un impacto en lo que hace a la dinámica económica por todo lo que genera, pero sería como mucho pedir o atribuirle mucho a un solo sector. ¿Esto finalmente tendría el impacto que todos esperamos o dentro de esto podríamos de cierta forma limitar todo lo que podría esperarse en este sentido? En este escenario hay varios antídotos. El primer antídoto está vinculado con la posibilidad de hacer alianzas público-privadas, donde el Estado destine realmente los recursos a educación, a salud, a seguridad pública. Hemos visto que la ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre, el 51% del presupuesto fue destinado a ello. Como decía, el 14,4% fue destinado a pago de intereses de deuda, 9% a el sector social. De manera que tenemos un escenario de poco espacio para la inversión y consecuentemente el Estado orientando su mayor esfuerzo hacia estos sectores de desarrollo social y de estabilidad en un momento tan difícil, donde la tendencia al consumo es su reducción en los próximos meses, vamos a entrar en un escenario donde el Estado va a tener que ajustar los gastos superfluos necesariamente para dejar espacio de intervención. La caída del consumo del gobierno es importante, así como la degeneración energética por el fenómeno climático de la sequía. Entonces, allí es donde, obviamente, otro de los antídotos, aparte de la alianza pública-privada, está relacionado con la mejora de calidad del gasto, la reorientación del esfuerzo gubernamental para poder inyectar recursos en una economía donde la política monetaria, el Banco Central ha elevado la tasa de referencia y esto obviamente absorbe guaraníes del mercado y hay menor circulante y es la ecuación más compleja que todos los economistas del mundo, en todos los países que los bancos centrales vienen adoptando políticas monetarias acomodaticias, como se denominan, incrementando tasas para reducir la inflación, hacen de que el debate entre desarrollo y combate a la inflación sean, digamos que, eh, grandes desafíos para la política económica. ¿Estamos preparados internamente para esta política acomodaticia en atención también a la realidad de nuestro mercado, en una informalidad que sabemos tiene un impacto significativo? Porque siempre hablamos de que esta brecha también se acrecenta cuando se dan estos ajustes porque finalmente existe un sector que no forma parte o que no está contabilizado, pero que es muy importante y que finalmente termina pagando los platos, como se dice.
Sí, Edgar, lo que estamos observando es que la conducta del mercado paraguayo viene manifestándose de una manera bastante razonable, bastante responsable, eh, aun cuando el nivel de endeudamiento es importante en materia de tarjeta de crédito, sobre todo consumo. Lo que hay que prever es que se pueda realmente incentivar el ahorro, incrementar las exportaciones. Vamos a tener 2.800 millones de dólares menos de exportaciones en el sector agrícola, que es el dinero que no va a entrar este año a nuestra economía. Y una demanda muy importante de financiamiento para la campaña 22-23. Entonces, la campaña agrícola, me refiero, no a la política, que después podemos hablar de eso también, un año muy complejo en materia de clima político. Pero obviamente esto va a producir una necesidad de ser muy claros en las medidas económicas que se van a adoptar por parte del gobierno central. El sector privado tiene una responsabilidad muy importante que la viene asumiendo, pero obviamente la informalidad es un competidor deshonesto, desleal y muy perjudicial para toda la economía paraguaya, pero por sobre todas las cosas para la calidad de vida ciudadana de aquellos que no están en la economía formal, que cuando se debate el incremento salarial a ellos no se los beneficia. Cuando hablamos de la venta de productos donde el consumidor no tiene la seguridad de estándares de calidad, cuando hablamos de que el Estado no puede recaudar para implementar políticas públicas, estamos hablando de un 60% de la economía que está en ese escenario. Solamente el 40% sostiene todo el funcionamiento del Estado. Y ese es un gran problema, pero es una gran oportunidad para las reformas estructurales que necesita el Paraguay de cara a los próximos años. Rubén, un placer como siempre conversar con usted. De hecho, queda pendiente eso que había mencionado, que es un tema no menor. Y de hecho que esto ya fue dado a conocer también por parte del equipo económico, la iniciativa del Ejecutivo en otorgar un blindaje de cierta forma en periodo de elecciones al plan macroeconómico y de lo que esto pueda finalmente desencadenar. Esperemos que esto se dé en los términos que justamente apuntan por el espíritu mismo de esta iniciativa que de cierta forma busca generar ese blindaje a la política económica y que esto trascienda justamente más allá del periodo o más allá de lo que hace a las elecciones y de las autoridades, ¿no? Efectivamente, Edgar, es una iniciativa positiva, es una iniciativa en la que existen ejemplos muy importantes en varios países, en nuestra propia región, donde 6 meses antes de las elecciones el Estado no puede contratar, no puede tomar financiamiento internacional, no puede hacer licitaciones y obviamente cumplir con todos los compromisos asumidos es el dinamismo que le va a llevar a buen puerto. Creo que la tentación que siempre existe en la política es destinar los recursos públicos a generar clientelismo y esa es una conducta que preocupa muchísimo en un escenario de mucha violencia de los actores políticos en campaña. Señor Rubén, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y valoramos este análisis. Hasta la próxima, que tengan un buen día. Un placer, muy buenos días para todos.